Hoy vamos a hablar de los mayores obstáculos que nos impiden hacer verdaderos cambios en nuestro estilo de vida. Hacer cambios en nuestro estilo de vida es algo que muchos de nosotros aspiramos a lograr, pero de alguna manera u otra no logramos empezar. Puede que nos sintamos atrapados, inseguros o incluso simplemente asustados. Pero, ¿por qué es tan difícil realizar cambios significativos en nuestras vidas? ¿Es porque no estamos lo suficientemente motivados? ¿O hay algo más profundo detrás de esto? Uno de los mayores obstáculos para hacer cambios en el estilo de vida es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a dar ese primer paso. Es paralizante y nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort. Incluso si nuestra zona de confort es miserable, nos hace infelices o no nos gusta. Otro obstáculo importante es la falta de motivación. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero de alguna manera no logramos reunir la energía o el entusiasmo para actuar. Y luego está la sensación de estar abrumados. Sentir que estamos mirando una montaña demasiado grande para escalar. Sentirse abrumado puede ser algo especialmente desafiante, porque no sabemos por dónde empezar. Podemos sentir que necesitamos hacer todos los cambios a la vez, y eso puede ser muy intimidante. Miedo, falta de motivación y sentirse abrumado son los tres mayores obstáculos que nos impiden realizar cambios reales en nuestro estilo de vida. Y si pudiéramos descomponerlo uno por uno para comenzar a avanzar, tomemos al miedo como ejemplo. El miedo es natural, es una parte normal de la experiencia humana, pero no tiene por qué definirnos. Cuando dejamos que el miedo nos detenga, esencialmente estamos diciendo que no somos lo suficientemente valientes o capaces de enfrentar lo que venga. Y sabemos que eso no es cierto. Somos capaces, somos fuertes y podemos enfrentar nuestros miedos de frente. La falta de motivación es otra historia. A veces se trata de encontrar nuestro por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué es importante para nosotros? Cuando nos conectamos con nuestro propósito, es más probable que tomemos acción. Tener un propósito de vida, además, tiene el poder de transformar tu cerebro. En la descripción encontrarás un link para el video en el que hablo sobre esto. Usualmente creemos que para cambiar nuestra vida tenemos que hacer sacrificios extremos. Para muchos esto significa adoptar rutinas de ejercicio intensas, dietas restrictivas o renunciar completamente a placeres cotidianos. Pero la ciencia y la experiencia nos dicen algo muy diferente. Los cambios drásticos son insostenibles a largo plazo. Lo que suele ocurrir es que nos agotamos mental y físicamente, lo que lleva a un efecto de rebote y en última instancia abandonamos el cambio que queremos hacer. Una de las ideas más poderosas que he aprendido en mi propio camino es que no tenemos que tener todo resuelto antes de empezar. No necesitamos tener el plan perfecto, la actitud perfecta o incluso la motivación perfecta. Solo tenemos que dejar el miedo y dar ese primer paso. Y luego el siguiente y después el otro, y cada vez se va a hacer más fácil. La clave está en hacer cambios graduales, cambios pequeños, que al comienzo puede que no parezcan significativos, pero que con el tiempo se van a acumular, creando un impacto enorme en nuestra salud y en nuestro bienestar. Por ejemplo, el más común es la dieta. Hoy voy a empezar a hacer dieta y no voy a comer carbohidratos, no voy a comer dulces, no voy a comer nada de lo que hace mal. Y a todos nos ha pasado, duramos ¿cuántos días haciendo la dieta? 3, una semana y después volvemos a cambiar, volvemos a caer. Y a veces caemos más hondo, porque como nos estamos restringiendo, entonces después cuando no soportamos más la dieta, vamos y nos comemos un helado o algo de dulce de la panadería o galletas y todo el trabajo que estábamos intentando hacer se acaba. Entonces, en lugar de intentar cambiar toda la dieta de la noche a la mañana, podemos empezar por cambiar por opciones más saludables. Por ejemplo, añadir más vegetales a las comidas y reducir gradualmente el azúcar, no quitarlo por completo al comienzo. Lo mismo ocurre con el ejercicio. En lugar de hacer una dieta agotadora desde el primer día, se puede comenzar con algo que disfrutes y que puedas hacer consistentemente, como caminar.
Puedes empezar caminando 10 minutos al día la primera semana, luego 20 minutos y luego 30 minutos. Y cuando menos te des cuenta, puedes estar caminando incluso 1 hora al día. Con el tiempo, esa caminata se puede volver en un trote, por ejemplo. Y con el tiempo incluso puedes empezar a correr y volverte a runner. Pero lo más importante es mantener la consistencia. Nuestro cerebro responde mejor a los cambios que se introducen de manera gradual. Cuando realizas pequeños ajustes, es más fácil que estos se conviertan en hábitos. Y estos hábitos con el tiempo pueden llevar a grandes transformaciones, sin que sientas que estás haciendo sacrificios extremos. El poder está en el progreso y no en la perfección. Cuando damos el primer paso, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Ahora vamos a hablar un poco de cómo puedes implementar estos cambios en tu vida de manera práctica. Te voy a dar una guía sencilla para comenzar a construir nuevos hábitos sin necesidad de hacer sacrificios extremos. Lo primero es definir un objetivo claro. El primer paso para cualquier cambio exitoso es saber exactamente qué quieres lograr. ¿Quieres perder peso? ¿Cuántos kilos quieres perder? ¿En cuánto tiempo lo quieres perder? ¿Cómo lo vas a lograr? Debes definir tu meta de manera clara y asegurarte que sea específica, que sea alcanzable y que tengas alguna manera de medir tu progreso. El siguiente paso es comenzar pequeño. No intentes cambiar todo de una vez. En lugar de eso, elige un pequeño hábito que puedas adoptar fácilmente. Como les había dicho anteriormente, por ejemplo, si quieres comer más saludable, no necesitas eliminar todos los alimentos procesados de la dieta de golpe. En lugar de eso, puedes empezar con un cambio simple, añadiendo una porción de vegetales a una de tus comidas diarias en lugar de el alimento que hace daño, el alimento ultraprocesado. Por ejemplo, digamos que normalmente al almuerzo te comes un sándwich y papas fritas. Un pequeño cambio podría ser cambiar las papas fritas por una ensalada o reducirlas a la mitad y añadir una porción de verduras al plato. Este es un ajuste que no requiere de mucho esfuerzo, pero que añade nutrientes valiosos a tu dieta. Al hacer este pequeño cambio, no estás sacrificando tus comidas favoritas, sino mejorándolas con más nutrientes. Y con el tiempo puedes ir incorporando más cambios como estos, como reemplazar las bebidas azucaradas con agua o con té y optar por proteínas más saludables como carne, pescado o pollo en lugar de carnes procesadas, en lugar de jamones y salchichas. El tercer paso es ser consistente. La consistencia siempre va a ser la clave acá. Los hábitos no se forman de la noche a la mañana, requieren repetición. Puedes marcar tu progreso en el calendario o usando una app de seguimiento de hábitos para mantenerte enfocado. Usualmente escuchamos que se requieren 21 días para generar un hábito, pero la verdad es que no es tan cierto, se requieren más o menos 3 meses para que logremos que una acción se convierta en un hábito. Entonces, 21 días no son suficientes. El cuarto paso es encontrar la motivación. Mantener la motivación alta es crucial, encontrando lo que te inspira, el por qué lo estás haciendo, qué quieres lograr, y también puedes ayudarte con una motivación externa, como un grupo de apoyo, un amigo que quiera tener unas metas similares o dándote pequeñas recompensas cada vez que cumplas uno de los pequeños objetivos. El quinto, y es uno de los más importantes, es ser flexible. La vida es impredecible, lo sabemos, y está bien ajustar el plan según las necesidades. Si un día no se puede cumplir con la rutina, pues no pasa nada, no te castigues. Si un día en la oficina se estaba celebrando un cumpleaños y dieron ponqué con gaseosa y tú estabas intentando eliminar los azúcares, pero quieres comer, pues te comes el pedacito de ponqué, te comes la gaseosa. No va a pasar nada por un día que no cumplas el hábito que quieres lograr. Al día siguiente, nuevamente vuelves a tu camino de cambio y a tu camino de consistencia y ya está, no pasó nada. El paso 6 es celebrar tus logros. No olvides celebrar cada pequeña victoria. Cada paso que des hacia el objetivo es un éxito y debes reconocerlo, debes reconocer tus logros y esto te va a ayudar a mantenerte motivado. Y es importante que para el final de este video reflexionemos algo.
Quiero que pienses lo que se interpone entre tú y la vida que realmente deseas. ¿Qué te está impidiendo dar ese primer paso? Y si lo único que te detiene es tu propio miedo, tu falta de motivación o tu sensación de estar abrumado, quiero animarte a que des el paso. No importa lo pequeño que parezca, nunca sabes a dónde te puede llevar. Y eso es todo por hoy. Tienen tarea. Gracias por ver este video y espero que me acompañes nuevamente en otro video. Me encantaría leerlos en los comentarios y les recomiendo ver mi video sobre 5 pasos simples para hacer tu cerebro más saludable. Les dejo el link en la descripción. Adiós.